Erika, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Erika Valencia es la fundadora de Hectágono, una empresa enfocada en crear una comunidad inclusiva que viva en contacto con la naturaleza, trabaje de forma colaborativa y viva en abundancia. Ella es arquitecta, coach holístico, tiene un magíster en diseño comercial, como así también cuenta con varias diplomaturas, entre las que cabe destacar paisajismo regenerativo y, por supuesto, arquitectura climática. Además, forma parte del Comité Social, Económico y Ambiental de la Ciudad de México. ¿Qué es Hectágono, Erika? Hectágono es una empresa que nace con el propósito inicialmente de encontrar un modelo de regeneración sostenible para las áreas verdes urbanas, para dejarlas, o sea, digamos que no nada más para conservarlas, sino para poder integrar en ellas, pues, factores además de regeneración ambiental y de vinculación social y de sostenibilidad económica, factores culturales, de educación, de entretenimiento, y que realmente las personas cuando regresen a habitar o a convivir con estas áreas verdes, pues eleven su calidad de vida y se lleven muchísimas herramientas para ser sustentables y vivir en bienestar en el día a día. Eh, entonces, precisamente hemos creado distintas, digamos que nuestro modelo se basa en ir creando en las áreas verdes estos parques innovadores con distintas, digamos que poblados por emprendimientos y por iniciativas a la vanguardia que resuelvan las problemáticas de las ciudades, eh, pero que también creen como por así decirlo, como este parque de diversiones integral con la naturaleza para que las personas puedan ir a vivir experiencias, como bien dije, que eleven tanto su bienestar como el bienestar de los ecosistemas como tal. Y hemos creado también distintas herramientas fuera de las áreas verdes para que las personas se vinculen pues con la naturaleza y con su naturaleza, como dije, desde el día a día, desde la urbanización. ¿A qué se debe el nombre? Perdón, hectágono nace justo del hexágono, que es una forma de geometría sagrada que está en la naturaleza, se repite desde en las colmenas hasta en muchas flores, es una forma de construcción perfecta, es una forma que convoca a otras figuras, a otros hexágonos, y que a través de un hexágono se puede crear toda una construcción, ¿no? De figuras. Entonces, justo nace de hexágono la palabra hectágono y lo volvemos hecta en vez de hexa, justo por el crear varios ejes, varias construcciones y varias conexiones, o sea, por ser como esta red de redes, y le quitamos la H porque no nos quedamos callados y porque nos gusta hacer eco continuamente. ¿Qué te motivó a emprender? Pues justo Hectágono nace por buscar cambiar la vocación actual que le hemos dado, sobre todo a las barrancas en la Ciudad de México, que son corredores de biodiversidad, son proveedores de muchísimos servicios ambientales y son ecosistemas vivos muy importantes que hemos olvidado, que hemos convertido en basureros, que hemos convertido en zonas inseguras, y justo pues digamos que de ahí nace la iniciativa principalmente, ¿no? De ver cómo desmitificábamos como esta desvinculación que hemos creado en las ciudades con las áreas verdes, y cómo volvíamos a reconectar con ellas, entendiendo que pues este es el factor principal que nos brinda bienestar. ¿Cuál es el enfoque que hay detrás de los servicios que ofrecen? Aquí un poco, bueno, nos dimos cuenta de que, o sea, para realmente cambiar, o sea, ayudar a la naturaleza a regenerarse, cambiar estos ecosistemas, limpiar los ríos, reforestar, regresar a estas zonas a biodiversidad, o sea, desde distintos mamíferos, aves, etcétera,
teníamos primero que empezar justo por un tema educativo, ¿no? O sea, por un tema de raíz y por darle herramientas a las personas y sensibilizarlas de lo importante que es cuidar a la naturaleza, ¿no? O sea, de lo importante que es cuidar el agua, de lo que se puede hacer para diariamente cultivar entre todos, el tener un aire limpio, el cuidado hacia las otras especies, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que nosotros mismos teníamos primero que volvernos como en esa coherencia que estábamos queriendo crear allá afuera, ¿no? Entonces, precisamente digamos que diariamente, o sea, dentro de Hectágono como tal, todos los colaboradores buscamos innovar en cómo vamos mejorando tal cual, pues el cómo podemos ser mucho más, pues dejar una huella positiva en el día a día, desde nuestro bienestar hasta justo pues en los demás y en el ecosistema, ¿no? Entonces empezamos a crear a la par con eso distintas herramientas para brindarles a las empresas, en el caso de institucional, desde distintos webinars, distintas pláticas, congresos, eventos tanto digitales como presenciales, que van desde team buildings en donde hacen más allá de un team building, ¿no? O sea, más allá de lo convencional, y vienen a vivirlo en áreas verdes, hasta programas de voluntariado que van más allá de un voluntariado, porque nosotros realmente no creemos en el voluntariado como tal, como se ha llevado creando en los últimos años, que el voluntariado es visto como algo filantrópico que haces, como pues voy a donar mi tiempo, voy a meter las manos y lo hago una vez al año y con eso ya cumplí, ya tengo una estrellita en la frente, ¿no? Entonces buscamos volver como estas acciones más allá de acciones filantrópicas o como estoy ayudando a una causa, acciones que se volvieran parte también del día a día de cómo creas un impacto positivo continuamente en tus hábitos y en tu toma de decisiones. Y generamos programas educativos y de desarrollo alrededor de los voluntariados, ¿no? Para que realmente las personas que se involucran tengan un seguimiento, se generen un sentido de identidad con esa vida que acaban de sembrar, entiendan la responsabilidad que es ir creando un bosque y que formen una parte activa de convivencia con estos espacios. Entonces, sí, digamos que a grosso modo lo que hacemos con institucional es generar programas que van desde un diagnóstico para la empresa para entender en dónde están parados a nivel pues a nivel ESG, por así decirlo, y sobre todo socioambiental, y poderles crear un programa mucho más a la medida en donde realmente puedan tener cambios reales para dentro de la empresa con los colaboradores y que esto se vea reflejado obviamente también en términos pues de mayor productividad, de mucho mejor, de más colaboración en la empresa y en general en que cada colaborador pueda vivir con una mejor calidad de vida, además de verlo reflejado como pues tal cual en un tema comercial de la empresa, ¿no? Porque también les damos herramientas a las empresas para que se puedan acercar a un público mucho más consciente, uno, y dos, también para que puedan ser un canal de educación para los consumidores allá afuera, ¿no? Porque como marcas y como empresas, pues tienen una enorme responsabilidad en cómo transmiten al consumidor distintas cuestiones, ¿no? En cómo se vuelven o un canal positivo de información y de consumo o negativo de información y de educación y de consumo. ¿Cuáles son las claves para que los colaboradores se conviertan en agentes de cambio? Pues para empezar empieza a haber muchísimo interés, o sea, por ver el apoyo, digamos, el que la empresa como tal tenga una incidencia o una derrama positiva, por así decirlo, a las comunidades locales, a las cuales impacta, y también a los ecosistemas locales, o sea, las áreas verdes o cuerpos de agua locales a las cuales impacta. Eso es como a nivel, quiero que mi empresa genere estos cambios, quiero que mi empresa genere productos que realmente estén impactando en el bienestar del consumidor, no que, o sea, justo que sean, o sea, que todas sus acciones sean regenerativas y no degenerativas de la vida. Y por el otro lado, ellos mismos empiezan a separar, empiezan a ser como agentes de cambio dentro de su empresa, pero también hacia su casa, ¿no? Dentro de su familia, hacia sus colonias, eh,
se empieza a crear como también esta inercia de querer tener como estos comités de sustentabilidad dentro de las empresas, que sean pues básicamente los colaboradores que están mucho más interesados en que los cambios reales dentro de su empresa y dentro de su comunidad sucedan, y desde ahí se empiezan a crear, a co-crear distintos distintos planes. Y en cuanto a la incidencia positiva en sus comunidades locales y áreas verdes locales, pues se generan programas a largo plazo en donde puedan ir midiendo el impacto positivo que se va generando, ¿no? Desde el cómo impactan en educación o el cómo apoyan con infraestructura a las comunidades locales, en temas de áreas verdes justo, cómo tienen como acciones de limpieza de agua, de cuidado del agua, de reforestación, de regeneración de los suelos, de correcta gestión de residuos, de energías renovables, etcétera. ¿En qué consiste la experiencia de reconexión? La experiencia de reconexión es básicamente a lo que digamos que en lo que englobamos el voluntariado. Le llamamos así porque tal cual eso se vuelve, el cómo reconectas contigo, con la tierra y pues con algunos principios básicos que se nos han olvidado y que ahorita digamos que es algo que no nos enseñan en la escuela como tal, y son estos programas de voluntariado que te comentaba. O sea, es desde un tema de inversión de impacto socioambiental para la empresa, eh, para que pueda con digamos que generar un proyecto de regeneración de la tierra o del agua o de limpieza de los ríos, etcétera, Ok. pero también en la que los colaboradores reciben pues toda una capacitación, webinars, distintas pláticas, retos y distintas actividades dentro de la empresa y van a estas áreas verdes a implementarlas y tienen todo un seguimiento de mantenimiento. Con ello con estas acciones están apoyando, como decía, no nada más a los ecosistemas, sino también a las personas que viven alrededor de estos ecosistemas y están creando, le llamamos ecoguardas permanentes, ¿no? Porque con su intervención generan nuevos empleos locales para que las personas que viven alrededor de estas áreas verdes se vuelvan las principales guardabosques y podamos generar empleos verdes para estas personas a partir de ello. Y digamos que los que van no nada más van y plantan un árbol, sino que reciben una capacitación súper integral, desde en temas de desarrollo personal hasta en temas pues de sustentabilidad y de regeneración. Muchas gracias, Erika. ¿Y cómo impacta en la subjetividad de los colaboradores? Pues como te decía, se vuelven, digamos que adquieren un sentido de identidad y de conexión con la naturaleza muy importante, que justo se vuelven estos agentes de cambio y voceros internos dentro de su institución para que las acciones continúen, ¿no? Y como decía, no nada más hacia el apoyo de estas áreas verdes, sino hacia todos los procesos y acciones internos de la empresa. Obviamente sin volverse una cuestión de activismo, sino más bien viendo como cómo se integra la cuestión, como decía, también de agregarle más rentabilidad y mayor, pues darle valor agregado a la institución por medio de estas acciones. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, si tú vas a una tienda de autoconsumo y te vas al anaquel de pastas de dientes, por ejemplo, y de 15 pastas de dientes ves una pasta de dientes que en el envase dice hecha con ingredientes naturales, el envase es reciclado y con tu compra estamos ayudando a las comunidades locales en X, no sé, le estás ayudando a las comunidades locales en cuestiones educativas y además estamos reforestando el bosque de X zona, tú vas a elegir esa pasta de dientes a comparación, o sea, antes que Sin las duda. otras, por saber que estás teniendo estás siendo un consumidor que está, digamos que sumando a una cadena de valor positivo. Entonces, digamos que es mucho de lo que les tratamos de explicar a las empresas ahorita, de cómo es importantísimo ser una empresa con un enfoque de activismo, quitando el activismo como lo hemos visto hasta ahorita, que también tiene una connotación negativa y que realmente el activismo es el cómo nos volvemos empresas con corazón y empresas con propósito y empresas, pues justo, ¿no? Que salgan eso a darle una oferta mucho más completa al consumidor y al volver también al consumidor una parte importante de una cadena de valor, de una cadena de valor circular. ¿Qué propuestas hay de Hectágono para los emprendedores?
Los emprendedores que trabajan en Hectágono, además de estar pues en áreas verdes, o sea, digamos que de operar sus negocios en áreas verdes y de estar abonando con su emprendimiento a que estas áreas verdes se regeneren, entran dentro de toda una comunidad de proyectos con la que pueden generar colaboraciones más grandes y más integrales. Eh, Al estar en esta comunidad de emprendimientos, nosotros les traemos distintos eventos y distintas oportunidades, dentro de la cual, digamos que cuando tienen público, se vuelven en conjunto como este museo vivo, en donde las personas vienen a vivir todo tipo de experiencias y a llevarse muchísimas herramientas a sus casas. Eh, y nosotros los apoyamos con distintas herramientas, con acercamiento a inversionistas, con acercamiento a empresas, para poder maximizar su alcance y amplificar sus emprendimientos. ¿Qué errores frecuentes observás entre los emprendedores? Pues los emprendimientos socioambientales, muchos todavía tienen que cruzar la línea del paradigma, o sea, de este como paradigma entre el que, o sea, entre el buscar que su emprendimiento sea rentable, pero estar como de cierta forma peleados con la parte económica, ¿no? Y, o sea, justo es algo, o sea, creo que es como uno de los retos que hemos tenido que buscar como romper esa como barrera y buscar o sea, que logren integrar todos estos factores, porque creo que sí, que tanto los emprendimientos sociales como los ambientales todavía tienen que hacer esta integración interna de entender cómo, o sea, la importancia de que sus emprendimientos tengan un pilar o sea, un pilar financiero como uno de los ejes más importantes, ¿no? Porque pues para hacer las cosas, o sea, para hacer el bien tienes que hacer las cosas bien, y básicamente el tener más rentabilidad te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a tener más alcances y pues a poder hacer justo, generar como un mejor bien en lo que estás haciendo. Entonces, digamos que ese creo que ha sido uno de los mayores retos. Y otro que es un reto del que pecamos todos los emprendedores es que empezamos sin estructura y empezamos con un propósito y una motivación muy grande. Entonces vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo, pero conforme nuestro emprendimiento nos lo va pidiendo y vamos aprendiendo del emprendimiento conforme va creciendo. Entonces de repente llega un momento en el que creces muchísimo, pero te ha hecho falta la estructura en el crecimiento, justo porque no creciste pues con varios de los protocolos que una empresa convencional ya tiene. Y muchas veces como justo o sea, cuando ya estás en cierto crecimiento, el regresar a estructurar todo es también todo un reto. Eh, y como emprendimiento socioambiental, también adquirir los recursos allá afuera, pues digamos que es un reto más grande que siendo cualquier otro emprendimiento, porque es también cruzar brechas y romper paradigmas de la comunidad, ¿no? Que si bien todas las personas, o sea, y cada vez más saben la importancia pues de los temas sociales y ambientales, todavía digamos que tienen sus reservas en cómo adquieren estos servicios y estos productos, ¿no? Y todavía creen, como decía, que es algo filantrópico el estar pagando por ellos. Entonces todavía no, digamos que el mercado está terminando de avalar y de entender la importancia para poder, pues para poder valorar económicamente lo que cuesta el trabajo de estos emprendimientos. ¿Qué clase de emprendimientos tienen? Tenemos emprendimientos de abejas, de mariposas, de ajolotes, de huertos, de permacultura, que es básicamente diseño de paisajismo, pero regenerativo de la tierra. Eh, Composta, tenemos distintos tipos de composta, distintos proyectos de tratamiento de residuos orgánicos, de grasas, con lombrices, de reciclables, temazcal, que es el temazcal, no sé si lo has escuchado, pero es una técnica de sanación como si fueran vapores, o sea, estos espacios de vapor ancestral, prehispánica de México, que es como meterte al vientre de la madre tierra, y pues es increíble lo que se vive. Proyectos de deportes al aire libre, tenemos invernaderos forestales, tenemos humedales, proyectos de conservación de aves, proyectos que trabajan, por ejemplo, con el ajo negro, que es un muy buen suplemento para pues antioxidante y para muchísimas cuestiones. Entonces, digamos que trabajamos desde con proyectos de bienestar integral,
tanto mental, emocional, físico, espiritual, como con proyectos con soluciones ambientales, proyectos culturales, de tecnología y de educación. Muchas gracias, Erika. Como arquitecta y como coach, ¿qué tanto te refleja tu emprendimiento Octágono? Fue sumamente difícil, o sea, la verdad es que han sido 6 años de muchísimos retos y creo que finalmente se está viendo mucho del trabajo que hemos realizado manifestado y más que verlo como parte de mi creación, justo como lo dijiste, como coach me he visto como facilitadora y como arquitecta me he visto como gestora y como ensambladora de las distintas partes, ¿no? Definitivamente lo veo como un proyecto colectivo, como un proyecto que se ha nutrido por muchísimos actores, por muchísimos aliados, por muchísimas personas, por muchísimas pasiones, propósitos compartidos y que más bien mi rol principal en todo esto ha sido el tejer redes, el alinear propósitos, el enamorar a muchísimas personas, y el justo ir como de cierta forma nutriendo tanto las relaciones que se van creando alrededor de lo que vamos haciendo, como de ir permitiendo que el mismo propósito nos vaya guiando y nos vaya transformando hacia donde nos tenemos que ir dirigiendo. Me gustaría pedirte algunos tips que pudieras compartir para aquellas personas que están buscando su propósito. O sea, que se escuchen muchísimo, que aprendan a confiar en esa intuición inicial, porque justo o sea, esa inteligencia del estómago y del corazón de la que tanto escuchamos sí existe. Y tenemos que aprender a escucharla, a ser mucho más honestos con nosotros mismos y literalmente cada uno nació con un propósito único e irrepetible, tal cual, ¿no? Entonces, el aprender a escuchar como esa intuición, como bien digo, y como bien dije, y no rendirse, o sea, literalmente creo que el tener un emprendimiento, bueno, pues para mí ha sido de los retos, y sí, de los retos más importantes que he tenido en mi vida y por muchísimas cosas que dejé atrás y que sacrifiqué por estar acá, pero hoy no lo veo como un sacrificio, lo veo como parte del camino de desarrollo que tuve y de informarse, ¿no? De informarse que creo que ahí, bueno, yo, digamos que a mí el aprendizaje me ha venido sobre todo pues de todas las pláticas, los foros y del networking que hago continuamente y de nunca, nunca, nunca pensar que ya sé suficiente, ¿no? O sea, literalmente siempre caminar con la humildad de saber que siempre, o sea, siempre vamos a estar en proceso de desarrollo, siempre, siempre hay mucho más que aprender. Eh, pero también es muy importante prepararnos, ¿no? Y tener el tiempo para estar aprendiendo continuamente. Creo que aquí algo que me pasa mucho a mí, que no sé si les pase a otros emprendedores, pero es que de pronto tenemos la agenda completamente saturada, o sea, siempre a mí se me parece que estás más ocupada que el presidente, y ese es un error porque justo nos quitamos de ese tiempo de poder pensar, de poder aprender, de poder crear nuevas estrategias, de poder parar para entender qué estamos haciendo, pues no sé si mal, pero en dónde nos tropezamos, en dónde fallamos y dónde podemos como tener un reajuste. Entonces, pues sería eso, o sea, y también el priorizar muchísimo nuestro bienestar, ¿no? O sea, si bien, o sea, yo trabajo las 24, o sea, 24/7, creo que es muy importante nunca olvidarnos de nosotros mismos y continuamente también estar innovando en esas rutinas de bienestar que nos permitan tener, pues, o sea, nunca tener un burnout, ¿no? Y poder estar siempre, o sea, procurar estar siempre nutriendo el estar a nuestro 100%. ¿Cómo lograste, Erika, descubrir el potencial de ese espacio? Pues el potencial, o sea, descubrir el potencial de ese espacio fue realmente, o sea, inicialmente algo intuitivo y algo pues que nadie estaba viendo y que para mí fue en el momento en el que lo volteé a ver muy obvio, ¿no? O sea, cómo tenemos 300 hectáreas de áreas verdes rodeadas por 2 ríos, que son 2 de los últimos 5 ríos sin entubar, que toca a más de 117,000 habitantes, que encontramos tanta biodiversidad en este espacio y que o sea, y que las personas que tienen propiedades en este espacio siguen buscando el conseguir los permisos pues para construir edificios en él, ¿no? Entonces, digamos que este fue como el primer potencial que vi, que dije,
No, no, y aparte o sea, en la Ciudad de México todos se quejan de la calidad de vida en la que vivimos, del aire tan pobre que respiramos, o sea, del tráfico que hay, de la falta de agua que tenemos, de las pocas áreas verdes que tienen para ir pues a ir a correr, a caminar, a estar. Y, y tenemos esto aquí y lo estamos contaminando, ¿no? Y lo estamos descuidando de esta forma. Entonces, digamos que esa fue mi motivación principal. Y, y de ahí fue que empezamos justo o sea, sin saber, a integrar a distintos aliados para empezar a crear iniciativas de reforestación, a buscar a distintas escuelas para empezar a juntos limpiar esos ríos y esas barrancas y a empezar a buscar a distintos pues emprendimientos o proyectos justo que tenían huertos, que tenían abejas, que buscaban tener proyectos de gimnasios al aire libre con barras, o sea, literalmente solamente entendiendo que lo único que necesitas es tu cuerpo y la naturaleza para poder hacer ejercicio. Y empezamos a integrar a todas estas disciplinas que en sí, digamos, que juntaban esta nueva visión de cómo habitar las ciudades, ¿no? Con calidad de vida y con comunidad y nutriéndose, o sea, entre los distintos proyectos y las distintas temáticas y el cómo llevábamos esto a las comunidades, ¿no? Porque las personas que vivían alrededor de los ríos estaban completamente desvinculadas, eran las que, pues son las que tienen todos los desagües de aguas negras de sus casas dirigidas hacia los ríos y que incluso tienen puertas atrás de sus casas para, en vez de tener ventanas, para decir yo veo estas áreas verdes todos los días y el poder voltear y ver árboles por mi ventana es algo que aprecio mucho. Tenían, o sea, la parte de atrás de sus casas es la que da a estas áreas verdes, que tienen incluso puertitas para tirar todos los días la basura a estas áreas verdes. Entonces, que no nada más estaban desvinculadas, sino que también tenían una relación eh, completamente enfermiza hacia las áreas verdes, ¿no? Porque se estaban creando, o sea, o se están creando todavía muchos de ellos zonas completamente, o sea, lo opuesto a una buena calidad de vida, se están creando basureros de backyards, ¿no? O sea, entonces, justo el ir trabajando pues, con estas colonias para poder cambiar el mindset ha sido un reto, pero ha sido un reto padrísimo. Ya tenemos varias colonias como caso de éxito y pues seguimos avanzando con ello. ¿Puedes compartir algunos casos de éxito? Sí, dos colonias que tenemos río arriba, justo yo pensaba que esas dos sobre todo no me iba a tocar verlas en vida limpias, o sea, era salir a caminar en esas áreas verdes, era caminar en montañas de basura. Y hoy son dos colonias que ya no tienen ni una basura en sus áreas verdes colindantes, que ya tienen prácticas de recolección de residuos y o sea, circulares, en donde están reciclando todos sus residuos, en donde ya entre los mismos vecinos son como policías ambientales, por así decirlo, cuando ven que alguien tira basura, como que entre ellos se regañan, entre ellos se acusan, entre ellos son voceros propios. Tenemos ya murales en estas colonias que los niños pintaron de cómo quieren ver sus barrancas y en donde incluso ellos pintan como este puente que los conecta con sus áreas, o sea, con estas áreas verdes, en donde hemos creado varios cursos de verano para los niños, para Maravilloso. acercarlos a estas áreas verdes y demás. ¿Qué es Ectalab? Ectalab, bueno, justo acá hay varias vertientes. Con las universidades, por ejemplo, trabajamos con los comités de sustentabilidad de las universidades o ayudamos a crear comités de sustentabilidad dentro de las universidades. Esto muy similar a las empresas. También apoyamos a crear, por ejemplo, los días de la tierra o distintos días ambientales del año, apoyándolos a crear toda una serie de contenido y de experiencias dentro de las universidades. Trabajamos igual con servicios sociales y prácticas profesionales y también con proyectos como de estudio de las universidades hacia las áreas verdes, como si fueran laboratorios ciudadanos. Entonces, digamos que las universidades crean desde proyectos de diseño gráfico, de diseño de mobiliario, estudios de agua, de suelo, de biodiversidad, de aire, generan distintas tecnologías renovables. Entonces, vuelven las áreas verdes como su campo de estudio justo para crear herramientas para ellas
para regenerarlas y ellos para implementar sus distintas tesis o proyectos regenerativos. Y para las escuelas, bueno, y también vienen mucho digamos que a estas actividades de reconexión, de reforestaciones y demás. Y para las escuelas tenemos distintos programas en los que también las apoyamos dentro del como de todo el programa escolar a crear distintos proyectos dentro de las áreas verdes y a introducir todas estas temáticas de biodiversidad, de suelo, de energías renovables, todo, digamos que todas las temáticas que llevamos en las áreas verdes, a introducirlas como parte del programa educativo para que lleven pues este contenido dentro de sus materias en la escuela, pero que también vengan de una forma experimental a vivirlo a las áreas verdes. Y en general, ¿cómo responden las empresas? Al principio fue lo más complejo, justo esto lo trato de visibilizar muchísimo porque muchas veces me dicen, es que tienes aquí algo increíble, ¿cómo no lo has explotado más? ¿O cómo no ha crecido más hectágono? ¿Cómo, o sea, cómo, no? O sea, luego vienen y me dicen, es que esto debería estar así, 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 es de, sí, yo sé que debería, pero al principio, o sea, literalmente los primeros años fueron casi que hectágono pagándole a las empresas para que vinieran a hacer sus voluntariados, ¿no? O sea, la forma de pensar cuando empezamos con todo esto era el por qué me vas a cobrar si yo te estoy llevando mis manos para poder limpiar ese río, ¿no? En todo caso, págame por estar haciendo esto, ¿no? Pues sí, digamos que el regatear muchísimo, creo que aparte la cultura del regateo es algo o sea, que afecta muchísimo este tipo de proyectos porque siempre se busca pagarles 2 pesos por o sea, por todo el esfuerzo que se realiza. Muchas veces igual, ¿no? Las reforestaciones es como de, pero ¿por qué me vas a cobrar si estoy yendo a darte las manos? Si es de, pues es que la reforestación no es nada más venir y plantar un árbol. O sea, realmente el que el árbol, nada más el árbol esté ahí, requirió muchísimas manos, muchísimo tiempo y energía para poder, o sea, para que ese árbol de una semilla pudiera ser un árbol de 2 metros, ¿no? Un árbol de metro y cachito. Eh, el crear la composta de la tierra, también estos nutrientes, es todo un proceso y que se requieren muchos recursos humanos y muchos insumos para que suceda. El preparar el suelo y además de todo eso, el generar el programa de restauración, o sea, para no nada más llegar y plantar un árbol, pues requiere también de todo un equipo que está haciendo estudios continuos de la zona para que eso suceda. Y el vincular a las comunidades y lograr que las personas que viven alrededor de estas áreas se involucren más y puedan o sea, puedan, digamos que ser quienes le den todo un seguimiento de mantenimiento a estas acciones, pues también requiere de muchísimo trabajo. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces, o sea, incluso como esta sobreexplicación es algo que se tiene que dar continuamente para sensibilizar y que muchas veces aún así, pues si bien muchas empresas ya o sea, en estos últimos meses o en estos últimos 2 años tienen el interés de apoyar y aparte tienen de cierta forma la obligación porque ya tienen métricas que cumplir, todavía es lo último que priorizan, ¿no? Es como el cherry on top of the pie, o sea, y si me sobró algo de presupuesto lo voy a poner, pero tengo solamente este presupuesto y con ese presupuesto quiero reforestar, quiero tener voluntariados, quiero tener pláticas para mi empresa, capacitaciones, quiero que me ayudes en un tema comercial, entonces de pronto es como que, digo, ya hay el interés, que es algo muy bueno y es algo que nos emociona mucho, pero todavía falta valorizar muchísimo lo que se está realizando. Muchas gracias, Erika. ¿Qué son las ABA? ABA quiere decir área de valor ambiental, es un tipo de suelo de conservación y es un tipo de suelo de conservación que lo que quiere decir es que diariamente tiene una incidencia negativa por parte del ser humano. O sea, digamos que son áreas verdes que son impactadas negativamente y que aunque son suelos de conservación, necesitan una restauración titánica para poder restablecer sus ecosistemas a como estaban antes. O sea, no son bosques primarios, no son bosques primarios que ya están realizando toda una labor de captación, que son casa para muchísimas especies. O sea, estas son zonas que fueron ecosistemas vivos, que tienen un potencial enorme para volverlo a hacer, pero que ahorita se encuentran en un grado de degradación relevante. ¿Cómo ayuda Hectágono con eso?
Nosotros justo tenemos convenios de colaboración tanto con el gobierno como con la academia por el tema de estudios y con el gobierno para poder en conjunto desde la sociedad civil poder llegar a los objetivos en común de regeneración de estas áreas y poder conjuntar a todos los actores necesarios a nivel multisectorial, como digo, porque pues estamos hablando de una responsabilidad ciudadana para lograr acciones contundentes, integrales, que puedan perdurar en el tiempo. ¿Consideraron pedir fondos internacionales? Sí, definitivamente. Este año empezamos a aplicar a fondos internacionales. ¿Cómo es un día hectágono? Un día hectágono es un día que abrimos, es un sábado al mes que abrimos a toda la ciudad como si fuéramos un museo, en donde recibimos a personas eso, de toda la ciudad que vienen y se inscriben como si fuera un evento con un line-up, ¿no? O más bien, o se inscriben a un evento con un line-up, como si vinieran a una kermés o a un, como decía, un museo, en donde tenemos actividad, todo tipo de actividades de las que albergamos de los emprendedores del espacio de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, de pronto puedes venir a tomar un curso de apicultura, luego entrar al temazcal, luego entrar a alguna actividad del huerto a la mesa, puedes traer todo tipo de residuos porque esos días se vuelven como pequeños reciclatrones. Entonces, puedes traer desde tus electrónicos, pilas, reciclables, no reciclables, orgánicos, te recibimos todo y entras incluso en un esquema de intercambio por productos que te puedes llevar a tu casa de distintas marcas que participan con nosotros. ¿Qué más ofrecen, Erika? Hay música, hay pláticas, a veces hay eventos de meditación, a veces hay eventos de Wim Hof Method en donde hacen respiraciones y se meten a estas tinas de hielo. O sea, realmente todos los días hectágono tenemos las actividades fijas de los proyectos que viven en el espacio y actividades nuevas que van rotando. ¿Qué me puedo llevar en un día hectágono? Pues mira, en términos como de huertos o de alimentación sustentable, hay distintos, o sea, puedes desde llevarte o sea, comprar ahí distintas cosas del huerto para llevarte, pues para tener una semana en donde tengas todas tus verduras y hortalizas frescas para hacer tu comida y ensaladas y demás. Puedes aprender a hacer un huerto y también puedes aprender a hacer fermentos, germinados y también aprender cositas que pues son muy simples, pero que nos ayudan a mantener una mejor nutrición, como de para qué es buena cada una de las hortalizas o cómo, por ejemplo, los germinados tienen 40% más de nutrientes que las verduras en su etapa adulta, cómo el fermentar una verdura, además de hacerla durar mucho más tiempo, va a hacer que, o sea, se vuelve una comida probiótica para una comida probiótica para tu cuerpo. Y en términos, por ejemplo, de composta, aprendemos a cómo darle una vida circular a todos nuestros alimentos, ¿no? Para ya vivir con cero desperdicios. Y el cómo regresar esos alimentos que estamos, o sea, que no estamos, o sea, que no estamos consumiendo, o lo que sea, o sea, digamos que cualquier sobra, a que no existan las sobras y a que eso se regrese a la tierra para generar nueva tierra, nuevos alimentos, etcétera. El cómo, por ejemplo, un temazcal, ¿no? O sea, un temazcal te renueva, que si no has ido al temazcal tendrás que ir en algún momento. Son técnicas prehispánicas mexicanas que llevan siendo la mejor medicina por generaciones para curar todo. Entonces, de pronto tener un sábado de entrar al temazcal y salir con piel de bebé, con una respiración fresca, o sea, digamos que sintiéndote renovado, también es algo increíble. O entrar a lo de los hielos, que también tiene muchísimos beneficios para la salud. De pronto igual entrar a las colmenas y entender todo el beneficio, o sea, todo el mundo de las abejas y quitarnos el miedo de que una abeja nos vuele cerca, ¿no? Y empezar a entender lo importantes que son y poder cosechar miel y llevarte tu frasco de miel a tu casa. Esas serían algunas de las actividades. ¿Podés hablar un poco sobre Ríos Tarango? Ríos Tarango es la asociación civil, es nuestra organización, es donataria autorizada. Y con Ríos Tarango, pues básicamente buscamos la regeneración socioambiental de la barranca de Tarango como tal, o sea, de esta zona de 300 hectáreas que es de la dimensión de Central Park. Y Ríos Tarango o sea, tiene 6 programas ambientales y 6 programas sociales. Y por programas me refiero a
pues a este, digamos que a esta metodología y procesos que tenemos para cada una de las temáticas, por ejemplo, la forestal, la de agua, eh, la de biodiversidad, la de regeneración de suelos, la de residuos, se genera toda una metodología con procesos, con una línea del tiempo, con actividades, con proyectos, justo para la restauración de la temática específica, ¿no? Entonces, de pronto, digamos que Ríos Tarango es como este cuerpo técnico que realiza todos estos programas para ofrecerle a la ciudadanía, a las empresas, a las escuelas, a sumarse a estos programas como muy concretos y que la inversión que tengan se vea reflejada peso por peso, ¿no? O sea, realmente tú, peso por peso que abonas a Ríos Tarango, lo puedes ver en un seguimiento y en una trazabilidad en lo que se realizó. Y en cuanto a temas académicos, justo es por medio de la institución que tenemos los convenios con las universidades para el tema de estudio, de estudio sí, de estudio de la zona como tal. Ríos Tarango, perdón, por Excelente. último, tiene un consejo consultivo nutrido por varios actores bastante relevantes como en la Ciudad de México y tiene 3 comités, un comité comunitario, un comité público, un comité ambiental y un comité de comunicación. Y cada uno también tiene Impresionante. actores y líderes de opinión bastante relevantes en su tema. Tiene alrededor de 5 integrantes en cada uno de los comités. Muchas gracias, Erika. ¿Cuál es tu sueño con Hectágono? Mi sueño con Hectágono y con Ríos Tarango, porque para mí son organizaciones hermanas que se nutren entre sí y que abonan a un mismo objetivo en común, aunque Ríos Tarango está muy enfocado en México, Hectágono para nosotros es algo que busca internacionalizarse. Y a nivel Ciudad de México de entrada es poder tener todo el corredor del sistema de Barrancas restaurado y pues con ese eje de ecoturismo que comentaba activo y el poder ser una fuente de oportunidades para toda la ciudad y pues un referente de bienestar. Y a nivel, y bueno, y que le pueda brindar una derrama de oportunidades, como decía, a toda la ciudadanía. Y a nivel Hectágono, como red, lo que buscamos es que se vuelva, pues, digamos que una empresa que te pueda brindar herramientas para ser más sustentable en cualquier lado, en cualquier parte del mundo a nivel digital o físico, y que estos programas que estemos ejecutando para la regeneración de las áreas verdes en México se puedan replicar hacia otras áreas verdes en todo el mundo, ¿no? O sea, que este modelo de cómo creamos estas ciudades verdes realmente las podamos ver implementadas en varias áreas verdes del mundo, tropicalizándolos según sus necesidades. ¿Te gustaría agregar algo más? Muchísimas gracias, Juan. Pues básicamente el continuamente ir nutriendo e innovando el cómo vivimos el día a día de una forma regenerativa y no degenerativa. Y creo que esto es algo que cada quien puede ir experimentando y se puede ir cuestionando según sus tiempos, sus necesidades y su interés en ir dejando una huella positiva. Muchísimas gracias. Gracias.